en la nube. Bien. A la nube. Ahí por ahí te lo dice Sí, la entrada. después vemos cómo lo bajamos de la nube. Se encargan ellos, eso ya se encarga el colegio. Ah, bueno, genial, se Sí, encarga. sí, Listo, entonces queda en la nube del Colegio de Abogados, colegio. del Zoom de Derecho Sistémico. Perfecto, Exacto. genial. Bueno, vamos a arrancar porque, bueno, ya tuvimos así unas, y se van sumando quienes quieran ir agregando. Yo quiero agradecer profundamente a Raquel, que es una gran compañera, muy trabajadora en esta materia, y en otras más, en muchas otras más. Ella es escribana, vos estás en el Colegio de Escribanos en Buenos Aires, ella está en Cava. Bueno, es consteladora familiar, nos conocimos en una formación de constelaciones, es consteladora en constelaciones sistémicas estructurales, también es consteladora, creo que nos conocimos en la formación de constelaciones organizacionales, creo, ¿no? Sí, constelaciones organizacionales, yo también, consteladora organizacional, y muchas cosas, porque Raquel anda por todos lados, si uno la sigue se pierde. No, muchas cosas, estás muy actualizada, estuviste con todo lo que es inteligencia artificial y todo el mundo del derecho y la inteligencia artificial y en muchas áreas. No sé, ¿querés contarnos algún recorrido que vos consideres importante, Raquel? Yo sé que ella me dijo, no, preséntame como tu compañera de trabajo, pero bueno. No, algo que está bueno, porque también decir, no es tanto para decir, los méritos de uno, de dónde, qué estudió y todo lo que hizo en su currículum, sino porque el currículum nos habla siempre desde de la mirada, desde donde uno tiene contenidos y ha pensado y reflexionado cosas, y desde donde mira el mundo, o mira una materia, o mira una temática. Un poco eso tiene la función de contar de los recorridos, para saber cómo uno configura determinados temas, y cada uno de nosotros lo vamos a configurar de una manera particular y única, así que por eso a veces es importante, no tanto por el honor de haber transitado tantos lugares también, sino por mostrar la mirada. No sé, ¿querés Raquel, agregar algo, decir algo que sea importante para vos? Es más que nada, a mí me gusta hablar del recorrido, ¿no? Cuando vos vas transitando la profesión, te van pasando cosas. Normalmente entiendo que todas las que estamos acá presentes es porque tenemos algún tipo de empatía especial con las personas, nos gusta trabajar con personas, y por un lado, trabajar con personas también implica poder hacer esta separación entre lo que me pasa a mí y lo que le pasa a la persona, ¿no? Entonces, no quedar cansado, no quedar agotado cuando se está trabajando, quizás temas que en el ámbito, por ejemplo, en realidad en el derecho tocamos todo, aún siendo un caso penal, seguramente va a haber una cuestión de trauma, de dolor, de víctima y perpetrador, ni hablar en los temas de familia, y muchas veces, si no tenemos elementos para poder abordar esto, llegamos a un lugar de mucho cansancio, ¿no? Lo que se conoce como el burnout de los ayudadores, de los que están en el mundo de la ayuda. Y los abogados, los profesionales del derecho, estamos en ese camino, estamos en ese recorrido. A mí me pasa encontrar muchísima gente del derecho que dice, al final parezco un psicólogo, ¿no? Porque escucha todo el tiempo lo que te va contando el cliente, el requirente, para el caso de los escribanos, cuando vienen a consultar algún tema en especial. Y también esto se lleva al plano de las organizaciones y las sociedades, entonces, donde también tenemos bastante intervención, entonces esto me motivó a buscar herramientas, a formarme, ¿no? A necesitar quizás encontrar elementos o recursos que me permitieran estar disponible para la persona que venía a consultar, pero a su vez también de alguna manera respetando ciertos órdenes que seguramente los habrán charlado ustedes en el instituto, que son los órdenes de la ayuda, esta cosa del acompañar y no estar, ¿no es cierto?, o sea, por encima, o sea, trabajar mucho lo que es la paridad entre el cliente como
¿no es cierto? O sea, ustedes lo ven desde el aspecto jurídico, nosotros desde el requirente, y desde la mirada sistémica hablamos del consultante. Entonces, cuando diga una, estoy hablando de todas a la vez, por si me llego a olvidar alguna, pero es en definitiva eso, ¿no? Tener recursos y además poder como empezar a entender que frente al tema que la persona viene a consultarnos. Quería entrar acá, pero tenía otra. Hola, pido por favor, discúlpame Raquel, Sí. si podemos silenciar los micrófonos y así no interrumpimos, gracias. Ahí está, yo ya lo silencié porque a Bien. veces por ahí quedan prendidos sin querer. Entonces, Sí. el tema es más que nada, o sea, entender que cuando nos vienen a contar algo o algún hecho familiar, alguna situación de conflicto legal, debajo de lo que nos están contando, o hay un entre líneas de esa novela o de ese discurso que tiene aspectos que están subyacentes y que pueden traernos muchas otras cuestiones, ¿no es cierto? Cuestiones que son del individuo en sí, que pueden ser de la familia, del grupo familiar en sí, que puede ser más abierto en materia de lo transgeneracional, que puede estar dando lugar a algún tipo de repetición en la historia familiar o en el árbol genealógico, o que pueden estar tocando el tinte social, y esto puede estar, ¿no es cierto?, la persona puede estar con algún grado de malestar o con alguna situación de malestar que en realidad data de alguna cuestión sociológica. Y eso son como todo lo que por ahí en una charla de 15 o 20 minutos tenemos que tratar de desmenuzar para ver cómo abordamos esto que nos está contando la persona. Y sobre todo, estar muy atentos a cuál es la fuerza del pedido. O sea, a ustedes les debe haber pasado, o sea, no creo que a mí sola, que alguien viene y dice, bueno, quiero hacer tal tema, o quiero empezar la sucesión de mi papá o de mi mamá. Entonces, ustedes le deben de pedir la documentación, la persona viene con la mitad al mes, viene con la otra parte a los 4 meses, pero es como que quiere arrancar, pero no puede, hay algo que la tira como para atrás. Entonces ustedes dicen, pero al final quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Y ahí está la fuerza, ¿no es cierto?, del pedido, y lo que le está pasando a la persona, que en definitiva termina siendo asumir la muerte de quizás un progenitor, que me ha pasado muchas veces, ¿no? Uno está leyendo una escritura por tracto abreviado y que se pongan a llorar los herederos. Entonces ahí hay como un primer momento donde el profesional del derecho también se pone en contacto con ese sistema familiar. Y ahí es donde honramos también un poco, o sea, esa vida que estamos, no es un papel, ¿no? Es algo una vida que sucedió, y también, ¿no es cierto?, o sea, acompañar en ese lugar, dar espacio a eso. Quizás me ha pasado muchas veces decir, bueno, yo siento, ¿no es cierto?, o sea, que es un momento para hacer una pausa en la lectura de esta escritura y honrar a tus papás, y la verdad que hay algo que se torna como maravilloso, ¿no es cierto?, en esa mesa de escrituración, que son cosas que por ahí en otros ámbitos no se les pasa por la cabeza, pero de acá parte un punto especial, que es la mirada humanizadora de las ciencias jurídicas, ¿no? O sea, ponernos como al servicio, y eso como me parece lo más importante. Marce, no sé, vos con la experiencia de ustedes también. No, sí, te agradezco que compartieras así un poco todo esto que pasa, porque tiene que ver con dar espacio y los tiempos, ¿no? Como tomarse los tiempos también en la relación con el cliente, que a veces evitar el despacho, ¿no?, del cliente, o que solo lo atienda la secretaria y que lo escuche otro que no es, bueno, muchas cosas. Cada uno de a poco irá viendo. También hay que tener, como yo digo, como una sensibilidad y una pasta, no todo el mundo puede como profesional encontrarse con otra persona que tiene a veces hasta un trauma o todo un temón con algo y darle el lugar, y a veces le sobrepasa al profesional y dice, no, yo no estudié psicología, estudié abogacía pensando en los trámites, o en defender con garra el derecho o la justicia, o ir por ello, a por ello. Así que bueno, si querés, Raquel, arrancamos. Dale. Y dale,
Así que como vos tenés todos los comandos, La de compartir pantalla necesitaba nada más. Tranquila. dale. Antes de entrar a compartir, Sí. el contarles esto, ¿no? Que en todo lo que es la mirada en las organizaciones, de la mirada innovadora, implica introducir lo que se llaman las habilidades blandas, las soft skills, dentro, ¿no es cierto?, o sea, del desarrollo de las empresas y las organizaciones. Entonces, también es como un momento como para reflexionar y ver qué podemos hacer los profesionales del derecho en el campo jurídico con la incorporación de estas herramientas blandas, y que también nos permite como acceder desde otro lugar a la inquietud de la persona o de la problemática. Bueno, ahora sí, comparto entonces pantalla. Me van a tener que decir si lo ven. Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, ahora pueden, perfecto. Entonces, ahí vamos a la presentación. Bien. Voy a correr un cachitín para allá. Eso. Vamos entonces. Y un poquito, ¿ves cualquier cosa? Si no se ve, me avisás, Marce, yo ahora no las voy a ver. La idea, ¿no es cierto?, o sea, era ver un poco, en este caso más abocado a un caso específico, que lo trabajamos desde la mirada sistémica, desmenuzando cada uno de sus partes o de sus detalles, y arrancar, ¿no es cierto?, o sea, desde dónde profundizamos, ¿no es cierto?, o sea, cada uno de estos elementos. Ustedes saben que desde la mirada sistémica, o sea, quien ha desarrollado todo este pensamiento, esta filosofía, es Bert Hellinger, que, ¿no es cierto?, o sea, ha sido no solamente filósofo, teólogo, fue un religioso en una orden en África muchos años, orden católica, con lo cual él llamó a estos principios órdenes del amor, desde un lugar que es abarcativo, donde todo el mundo tiene derecho a pertenecer, nadie puede quedar afuera, más allá de aquello que haya hecho, ¿no es cierto?, o sea, en pro o en contra del sistema. Puede ser alguien que tenga, ¿no es cierto?, o sea, algún, digamos, algún comportamiento que para la noción de bueno o malo está calificado como malo, y sin embargo tiene derecho a pertenecer más allá de lo que haya realizado, y más allá de igualmente la responsabilidad que le cabe por eso. Pero se disocia el tema de la pertenencia y la responsabilidad. Tiene que pertenecer más allá de que tiene responsabilidad por algún hecho que haya cometido dentro del sistema familiar. Porque uno de los, digamos, conceptos de este principio es que el sistema familiar es amoral. En el sistema familiar no tenemos la noción de bueno o malo, ¿sí? O sea, vamos a encontrar determinadas formas como las del amor que ve o el amor ciego. Entonces, el amor que ve es que puede incluir, el que puede ver a todos, el que puede darle lugar a todo lo que sucede, tal como sucede, y el amor ciego, ¿no es cierto?, es aquel que intenta salvar, que intenta rescatar, que entra en lo que nosotros llamamos dinámicas, quizás nos escuchen decir muchas veces la palabra dinámicas, y que son estas alteraciones en los principios sistémicos. Hablamos de la pertenencia. Otro de los principios también es el equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces, aquí lo que se busca, ¿no es cierto?, es determinar que en relaciones de pares el equilibrio tiene que ser de una manera horizontal, y que en cuanto a padres y a hijos, ahí se genera sí una diferencia en cuanto al equilibrio, que pocos lo tenemos presente, y que en materia de el tema de familia es algo que a mí me gusta hablar mucho, porque hay mucho para revisar y para mirar, que es esto de que los padres son los adultos y los hijos son los pequeños del sistema, más allá de que sean mayores de edad, o que estemos, por ejemplo, en una familia con un hijo de 60 años y una, ¿no es cierto?, o sea,
persona, o sea, un padre de 80 o de 75. Entonces, muchas veces vienen a la consulta y en realidad es el hijo el que habla, y no podemos tener, ¿no es cierto?, o sea, un diálogo con el adulto mayor. Y acá también se nos está dando un tema, ¿no es cierto?, o sea, de ruptura de este orden en cuanto a que los padres son los mayores y los hijos deben ese respeto. Hellinger lo que busca es ir hacia un lugar de esencia que, con lo que él dice, el individualismo, se pierden determinados principios que conformaban al orden social y a la, digamos, a la posibilidad de llegar a un lugar de mayor paz social. Y después tenemos el otro orden, que sería la jerarquía, ¿no es cierto? O sea, quienes están antes en el sistema, como esto que veíamos, aquellos que vienen con anterioridad tienen preeminencia, tienen mayor derecho sobre aquellos que llegaron después. Entonces, o sea, mal puede un hijo tomar las riendas de una familia y determinar qué es lo que hay que hacer, si hay un padre o una madre que todavía están disponibles, ¿no es cierto?, para poder llevar esas riendas. Y si ese padre o esa madre se está apoyando en ese hijo, es porque realmente también hay dinámicas ahí para verificar que ese padre o esa madre no está suficientemente sostenido por sus propios padres y busca en los hijos, y eso también produce un desorden, la ayuda que no ha podido tener en sus padres. Algo importante para aclarar, que cuando decimos, ¿no es cierto?, o sea, que tomamos fuerza como hijos a través de la vida que nos viene de nuestros padres, es que tampoco se maneja por el lugar, ¿no es cierto?, de si están vivos o si ya, ¿no es cierto?, o sea, han partido. O sea, esa mirada no nos afecta, la conciencia familiar está unida, es como si estuvieran conectados a algo supra, ¿no es cierto?, o sea, por encima de la familia. ¿Vamos bien, Marce? ¿Vos están viendo todo? ¿Escuchan Sí, bien? perfecto, perfecto. Yo voy anotando cosas y después charlamos. ¿Cómo no? Dale. Perfecto. Bien, y después este tema de los órdenes de la ayuda, que, o sea, en principio, o sea, y por lo menos lo que nos hace a nosotros como profesionales, es esto de encontrarnos frente a un consultante adulto, ¿sí? Nosotros no vamos a ser ni de padre ni de madre de la persona que viene a traer un caso ante nuestra consulta, sino que somos un horizontal, que prestamos un servicio para ello, y no por eso tenemos ni que rescatarlo ni salvarlo, ¿sí? Porque además lo que entendemos es que esta persona que viene, nos posicionamos como si estuviéramos viendo que atrás están sus papás, y nosotros también nos sentamos teniendo en cuenta que también tenemos a nuestros padres detrás que nos dan fuerza. Entonces, este vínculo ya se predispone entre dos adultos, y esto hace que el vínculo profesional entre el cliente y el consultante sea un vínculo satisfactorio y que no entre también así en las mismas dinámicas que podrían entrar dentro del sistema familiar. Otra de las cuestiones que también se analizan es el tema de las lealtades invisibles, ¿sí? Estos hilitos o estos cablecitos que nos tienen conectados a historias familiares, que ya sea porque estamos repitiendo una situación o porque estamos compensando algo, ¿no es cierto?, o sea, en nuestro sistema, quizás no tenemos esta libertad de actuación. Esto queda aclarado que no pasa desde el punto de vista de lo que sería, ¿no es cierto?, la lógica o la razón en el ser humano, sino que pasa a un nivel inconsciente, y para Hellinger lo que le establece es que está pasando al nivel del alma. Entonces, o sea, como hacer estos dos grandes lugares de donde suceden los conflictos o donde está pasando, ¿no es cierto?, el nudo familiar, el nudo sistémico, porque no es quizás en el plano racional, sino que es en un plano mucho más sutil, donde, ¿no es cierto?, o sea, lo que está sucediendo es un movimiento mucho más lento, y es estos movimientos del alma de los que Hellinger habla, que son que a medida que podemos llegar a hacerlos, nos ponemos más en sintonía y nos vamos colocando en el lugar de nuestro sistema familiar que nos corresponde por cómo hemos llegado allí,
y que es el único lugar en el cual podemos tener fuerza. Si nos corremos del lugar y pasamos a ser madre de nuestras madres, o madre de nuestros padres, o madre de nuestros hermanos, enseguida automáticamente perdemos fuerza y nos complica o nos dificulta llegar adelante a nuestros propios objetivos. Luego aparece todo el tema de la mirada transgeneracional, en el sentido en que muchas veces podemos estar llevando sentimientos o sensaciones que no son propios, alguna tristeza, alguna imposibilidad de llegar a algún tipo de meta, y que esto tiene mucha sintonía quizás con alguien de nuestro sistema familiar, y de esta manera, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo no veo voy a dejar de compartir. ¿Vamos bien? Vamos todos con dedito. Bueno, voy a compartir de vuelta así los veo. Cuando no los veo, a mí me encanta ver las caras. Eso es lo malo del Power. Bien, entonces, volviendo entonces a esto transgeneracional, es impresionante ver cómo muchas veces, y sigo insistiendo, ¿no? Esto está pasando a otro nivel que no es lógico, pero cuando alguien le pregunta si en la familia alguien tuvo esta situación, una pelea entre hermanos, falta de diálogo, o que esta misma situación que pasa en esta generación quizás pasó en 2 generaciones atrás, la gente sorprendida te dice, sí, ¿cómo sabías? Y realmente acá no es un tema de saber, uno va indagando, va buscando las pistas como para después establecer una hipótesis de trabajo. Y luego el tema, ¿no es cierto?, o sea, sociológico, porque esto tiene mucho que ver, o sea, hay situaciones donde las personas pueden estar atravesados por conflictos de clase social, entonces muchas veces hay algún tipo de impedimento en cuanto a encontrar pareja, porque hay determinados mandatos, porque el clan ha establecido determinadas reglas de cómo tiene que ser o no ser una pareja, y quizás a lo mejor esta pareja pudo concretarse, pero después, durante la vida matrimonial, aparecen determinadas situaciones que en definitiva es una respuesta que cada uno de los miembros de la pareja da a su clase originaria. Esto en lo que conocemos como sociología clínica se llama neurosis de clase. Otro tema sociológico también es lo que se llama el proyecto parental. Entonces muchas veces vemos personas que pierden fuerza en sus trabajos, que están insatisfechas, y que en definitiva cuando logran abordar esta situación, lo que ha sucedido es que, ¿no es cierto?, o sea, por conformar a los padres o por dar el gusto a sus padres, han hecho un camino profesional en el sentido de lo que los padres deseaban y no era realmente la forma de realización o cómo la persona quería realizarse en su vida profesional o laboral. Entonces esto también surge muchísimo y es muy lindo trabajar sistémicamente todo el tema de los adolescentes y de los jóvenes cuando están haciendo la decisión de su carrera. Y esto lo vemos muchísimo en el plano de la empresa familiar, ¿no es cierto? O sea, donde el estudio, tenés que estudiar esto porque en la empresa de la familia se hace esto, y a lo mejor la persona quiere, o sea, ir por otro rumbo, y cuáles son, ¿no es cierto?, o sea, los conflictos que aparecen tanto en la persona como en el sistema familiar. Y por último, algo un poco más digamos, fuerte, que es el tema del trauma, no solamente el trauma personal que puede haber en una familia o en una empresa también, que son todas aquellas dinámicas que dan lugar a lo que nosotros conocemos como la víctima y el perpetrador, como pueden ser asesinatos, muertes traumáticas o violentas, y todas las cuestiones de desastres naturales y de guerras, y todo lo que trae como consecuencia de la inmigración y la emigración. Todos los movimientos migratorios suelen estar movidos por el trauma, y acá sí voy a dejar de compartir porque quiero mirar las caras de los que puedan estar con cámaras prendidas, y preguntarle cuántos de ustedes tienen, ¿no es cierto?, en su árbol genealógico, ¿no es cierto?, o en su genograma, ascendientes que han venido de guerras o de lugares, ¿no es cierto?, o sea, con conflictos. Y realmente esto, a la hora de producido un nuevo conflicto, quizás en menor escala,
como una demanda judicial o una mediación, reverbera en algún lugar de nuestro ser aquel gran conflicto. Entonces estamos dándole una entidad mucho mayor al conflicto que hoy en día se nos está poniendo por delante de nuestros ojos, pero le ponemos la emocionalidad de toda esa carga que estamos trayendo en el ámbito transgeneracional y en el trauma, lo que se conoce como trauma sistémico colectivo. Que en el caso que tenemos acá va a aparecer puntualmente una cuestión así, por eso es importante también, ¿no es cierto?, o sea, tenerlo en cuenta. Bien, entonces, esperen que me fui una de más. Ahora sí. ¿Qué hacemos los facilitadores cuando trabajamos algún caso, ¿no es cierto?, desde lo jurídico? Está muy sensible, parece, este mouse. Trabajamos con buscar los elementos del caso, ¿no? O sea, esta presentación del caso, como le damos una entidad y decimos, bueno, ¿cuáles son los elementos? Acá está, ¿no es cierto?, o sea, tal persona, acá está esta otra persona, y de lo que se trata configurar sistémicamente es colocar en un espacio los elementos de un determinado problema, de una determinada situación, y en el campo de lo jurídico, de un determinado conflicto en sí. Entonces, ahí vamos a, por lo menos internamente, porque quizás no tengamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacerlo directamente con las personas, da un entendimiento al profesional del derecho el poder visualizar esta situación y entender qué es lo que está sucediendo, donde vendría aquí entonces este diagnóstico, que es poder establecer, ¿no es cierto?, o sea, las interacciones que hay entre todos estos elementos, y si estas interacciones son situaciones que le facilitan a la persona o que le permiten ir adelante, o por el contrario, aquellas que lo obstaculizan o que le impiden, ¿no es cierto?, realizarse o realizar determinada situación, y aparecen entonces estas llamadas dinámicas familiares o dinámicas sistémicas que podemos ver no solo en el ámbito de la familia, sino también, como dijimos antes, en el ámbito de las organizaciones. Y por último, ¿no es cierto?, o sea, la realización de una intervención. La intervención desde el ámbito sistémico va a existir si y solo si tenemos autorización de parte, ¿no es cierto?, del consultante, porque no podemos, digamos, avasallar su libre albedrío, y únicamente si le interesa, además de la cuestión legal, tener como una devolución desde el ámbito sistémico, ahí sí, pidiendo esta autorización y existiendo el pedido de la persona, esto toma fuerza, ya que nosotros no podemos, digamos, trabajar en el sistema familiar por una cuestión de curiosidad, tiene que haber un pedido concreto. Hasta acá, no sé, Marce, si quieren, estamos claros, quieren preguntar algo. A mí me encanta esto de ir y venir, así que Bien. puedan preguntar si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien le quiere hacer una pregunta, alguna aclaración, Está abierto en este instante? Bien, yo para seguir y saber que vamos bien y que vamos entonces, digo. Entonces, trabajando este caso, ¿no es cierto?, o sea, en particular, que a mí me gustó porque tiene, la verdad, un montón de condimentos. Acá le damos entrada a otra participante. Esto pasó en la vida real, en la vida profesional, es un caso que tuvimos hace un tiempo, con la venta de un inmueble. Esto, digamos, acá cuando hacemos la extracción de los elementos, tenemos a un papá y a 3 hermanos, hijos de este señor e hijos de la causante de este proceso sucesorio. Entonces tenemos en el orden de la fratría, porque también hay un orden, ¿no es cierto?, o sea, entre los hermanos de quienes llegaron antes al mundo, y sobre todo también si hay hijos que no han nacido o hijos que han fallecido prematuramente. Todo esto es información también para nosotros porque puede despertar otras dinámicas. No es el caso, en este caso teníamos un hermano mayor, una hermana del medio y un hermano menor. Todos obviamente eran mayores de edad y eran también codisponentes conjuntamente con el papá. Los hermanos menores habían hecho como una alianza y no se hablaban ni con el hermano mayor ni con el papá. Y el papá ya estaba divorciado, ¿no es cierto?, o sea, de la esposa, hacía varios años.
El inmueble había sido adquirido de soltera por la mamá de los vendedores, que ya estaba fallecida, y la venta tenía que realizarse por tracto abreviado. Acá esta parte ya entiendo que para todos es más sencilla que lo que venía hablando, porque entramos más a lo jurídico, y teníamos la participación de dos letradas, ¿sí? Una que representaba al hermano mayor y otra que representaba, ¿no es cierto?, o sea, a los hermanos menores. La particularidad que afrontábamos en este caso es que no se hablaban, no había diálogo entre las abogadas estaban como enojadas entre ellas, y solamente se hablaban a través del expediente judicial con escritos. Entonces esto también conflictuaba, ¿no es cierto?, o sea, el poder llevar adelante la escrituración del inmueble. El hijo mayor está al cuidado del padre, por eso también el papá estaba presente en toda esta operación, y tuvo un episodio de salud que terminó en su momento, anteriormente a todo este proceso, había estado con una intervención psiquiátrica y había tenido una pequeña y corta internación. Este hijo también, cuando vamos a pedir los certificados para hacer la escritura, descubrimos que está inhibido a raíz de una causa penal que había tenido por abuso sexual en grado de tentativa, y por esto se le había dado, ¿no es cierto?, o sea, una probation. Cuando se buscaron datos de su perfil para tener información en internet, descubrimos que estaba acosando a una vedette de la farándula en las redes. O sea, teníamos como varios elementos, ¿sí? Con respecto a los hermanos menores, ellos habían estado al cuidado de la mamá, pero en los últimos 18 meses, antes de que se hiciera la operación inmobiliaria, la habían internado en un geriátrico, manteniendo en secreto el lugar de internación. Entonces acá claramente hay un impedimento del hijo mayor de ir hacia la madre y poder, ¿no es cierto?, o sea, estar en contacto con ella. Entonces tampoco el ex marido, más allá de lo que hubiera sucedido, ¿no es cierto?, o sea, no pudieron ni este hijo mayor ni él despedirse físicamente de la mamá y de la ex mujer antes del fallecimiento. La venta del inmueble se había intentado en 2 oportunidades, ya, o sea, la persona que quería comprar este inmueble era la tercera que venía, ¿no es cierto?, o sea, a tratar de comprar este departamento, y en las otras 2 instancias nunca llegaron a un acuerdo judicial en el expediente. El tema acá había una cuestión de un reclamo, digamos, por demasía de los hermanos menores con relación al cuidado de la madre y a los gastos efectuados, ¿sí? Entonces, en este contexto donde no teníamos las letradas para poder dialogar, porque no querían, ¿no es cierto?, o sea, encontrarse, pedimos una reunión con las partes, o sea, en diferentes momentos, y los que aceptaron venir fueron la abogada del hermano mayor, el papá y este muchacho, para poder ver qué sucedía, ¿no es cierto?, o sea, con el tema de la venta de la propiedad. Porque además también teníamos que evaluar si podíamos seguir adelante o no, y toda esta información por trasladársela a la compradora, que quería saber qué hacía con su dinero. El objeto de esta reunión presencial era también evaluar por parte, o sea, como escribana, la capacidad de este hermano mayor para ver si estaba, no sé, tenía facultades para poder, digamos, comprender el alcance de lo que hacía. Y acá es donde vemos, ¿no es cierto?, o sea, cómo muchas veces se califica, o la medicina, voy a tocar temas como de Foucault, ¿no es cierto?, o sea, cómo le ponen determinado título a las personas asociados, ¿no?, a problemas psiquiátricos o algo, cuando en realidad lo que está pasando es un tema, ¿no es cierto?, o sea, de mucho dolor o de mucha, en este caso nosotros lo llamamos implicancia sistémica, como enredo sistémico. Entonces, del análisis de las escrituras que vimos, también observamos, por eso fíjense cuántos elementos había acá para analizar, que esta señora que había fallecido había adquirido el inmueble de su hermano mayor, y acá volvemos a tener un tema, hermano mayor, hermana, ¿sí? Porque la madre había dado esa instrucción expresa. Y este hermano, que había, ¿no es cierto?, o sea, efectuado la venta a su hermana por orden de su madre, desaparece de la historia y queda como un excluido en el sistema familiar. Y además de excluido, o sea, sin el bien. Entonces, luego de la escrituración,
los dos hermanos no volvieron a hablarse, esto lo sabemos por la reunión que tuvimos, ¿no es cierto?, con el papá y el hermano mayor, que nos comentaron cómo había sido la historia en el inmueble, y de esta conversación también con el papá surgió como información que la mamá los había abandonado y que él tuvo que hacerse cargo de los hijos. O sea, esta situación, y acá es también muy importante el cambio de la mirada, ¿no es cierto? Porque lo primero que podemos hacer es, cómo la madre los abandonó, ¿no es cierto? Entonces, sistémicamente lo que pensamos, o la pregunta que nos hacemos es, ¿qué le estaría pasando a esa mujer? ¿Qué está mirando en su sistema familiar que no está disponible o no tiene fuerza para poder asumir, ¿no es cierto?, las responsabilidades como madre? Entonces eso también nos indica que esta madre, algo está sucediendo en su propio sistema familiar que no puede, ¿no es cierto?, o sea, quedarse con esta responsabilidad y deja a estos hijos menores el cuidado de su exmarido. Como me estaba olvidando. Ahí. Bien, entonces, el padre en toda esta conversación, en un momento, así como de la nada, saca esta frase que dice: vio escribana, yo hice lo que pude, me iba a trabajar 6 horas al subte, él tenía como un puesto bastante importante de conductor en el subte y trabajaba menos horas por el tipo de actividad laboral, y cuando el padre dice esta frase, el hermano mayor, cuando escucha esta frase, baja la cabeza automáticamente, y estas son, digamos, o sea, un poco parte del entrenamiento que en una formación para, ¿no es cierto?, o sea, poder ser facilitador en constelaciones familiares, aprendemos a trabajar. Trabajamos también con las experiencias que vamos notando en el cuerpo de las personas. Si respira acelerado, si baja la mirada, si baja una cabeza, si se tensa, qué pasa, ¿no es cierto?, con su rostro, con su para dónde mira, o sea, son todas, digamos, situaciones que nos aportan información. Entonces, otra de las cuestiones que nos traía también una hipótesis de trabajo era ver que la abogada manifestó también en esta reunión que ella se sentía enjuiciada por su colega, como si ella hubiera hecho algo malo, ¿sí? Como si se sintiera, ¿no es cierto?, señalada respecto de lo que era su actuación, y su actuación no era ni más ni menos que llevar adelante el expediente sucesorio. El hijo mayor y el padre se encontraban, entonces acá empezamos a mirar un poco, hacer esta especie de diagnóstico, ¿sí? Y lo hacemos en cuanto a los principios sistémicos. Acá no se puede ver mucho justo tengo acá la barrita de herramientas, que no sé si ahí está, lo corro, pero lo que van a ver ahí que estamos hablando del principio de pertenencia, ¿sí? Entonces, acá lo primero que teníamos era que no todos tienen derecho a pertenecer en este sistema familiar. ¿Por qué? Porque ya primero recordemos que había un tío, ¿no es cierto?, o sea, el hermano de la madre, que había quedado excluido de este patrimonio y que después, a raíz de esta situación, nunca más volvieron a relacionarse. Y acá también vuelve a repetirse esto con este hijo mayor y con el padre, que por parte de los hermanos menores, ¿no es cierto?, o sea, quedan como apartados también de la historia familiar en función de esta situación de verse apartados de la madre y exmujer. También el hermano mayor, como dijimos, había estado excluido, y en cuanto a la jerarquía, estos hermanos menores se sentían con mayor derecho sobre el inmueble y condenaban la actitud del padre y del hermano mayor. Y acá aparece otro concepto que también en el mundo, ¿no es cierto?, o sea, jurídico, nosotros estamos como muy acostumbrados a esto de emitir un juicio de valor, ¿no es cierto?, siempre o es culpable o es inocente, o es bueno o es malo, y esta es una cuestión, ¿no es cierto?, en muchos casos de cuidado, porque acá lo que hay que establecer para poder ver este tipo de situaciones es en qué jerarquía estamos. Y los hermanos menores, jerárquicamente, ¿no es cierto?, o sea, estaban como, digamos, pasando por encima de su hermano mayor y de su padre. A su vez, la abogada de los hermanos menores también enjuiciaba a su colega por consentir representar a gente como el padre y el hermano mayor. Esta era la queja que nosotros recibíamos
de la abogada, que además a nivel etario estaba mucho más cerca de los hermanos menores que la abogada del papá, que era justamente, ¿no es cierto?, una colega de un poco más de edad. Entonces acá algo empezaba a decirnos que había alguna situación compleja, ¿sí? Y porque representaba este malestar no solo de los hermanos, sino que también las abogadas entraban en esa dinámica. Y esto es, ¿no es cierto?, o sea, a raíz de poder entrar un poco a mirar mejor y a consultarlo después en forma privada con ellas, tuvimos la información de que el hermano mayor había abusado de la hermana del medio durante la infancia, aprovechando esta situación, ¿no es cierto?, que el papá salía a trabajar. Cuando después volvemos a mirar, ¿no es cierto?, o sea, otras situaciones que pueden estar despertando más dinámicas, trabajamos las lealtades, ¿no? O sea, en esta situación la lealtad lo que implica es seguir en este amor ciego, en este amor que no le importa inmolarse por la otra persona, y en este caso este hijo mayor despierta una de las dinámicas que se conoce como mamá te sigo en tu destino, o en realidad la dinámica se llama te sigo, acá es, ¿no es cierto?, mamá te sigo a vos, ¿sí? Entonces este hijo mayor de alguna manera buscaba no poder estar, ¿no es cierto?, o sea, en toda su fuerza, como quedarse en la vida, pero quedarse de una manera muy disminuida, ¿sí? Entonces no puede seguir trabajando, este hijo era profesor de historia, y solicitó la jubilación por enfermedad. Él y su papá vivían, cuando nosotros estábamos haciendo esta escritura, en una pensión en Constitución. Luego también aparece este aspecto transgeneracional por la repetición entonces de la conducta del cese de diálogo, esta falta de diálogo que teníamos entre las abogadas, que teníamos entre los hermanos y que teníamos entre este tío y la madre, o sea, la causante. Como van viendo, hay una repetición sistemática y que va pasando de generación en generación, y también dentro de la cuestión profesional. Y los hermanos menores, que había dicho antes, reclamaban un mayor derecho sobre el inmueble por los gastos de manutención de la madre. Y este tema acá estaría, digamos, tomado por el principio del equilibrio entre el dar y el tomar. Luego el trauma, ¿no es cierto?, porque acá, como habíamos hablado antes, acá tenemos muchas situaciones. El abandono que habían sufrido los tres menores, el abuso de esta hermana del medio, y también de alguna manera la búsqueda del amor de la madre con esta conducta del hijo, esta situación de apego hacia lo femenino, por eso esta conducta, ¿no es cierto?, de quizás en las redes sociales estar como buscando, o sea, el amor de alguna manera desfigurada, pero en fin, de la mujer. Y un dato que no es particular es el tema de que esta familia tenía origen armenio, entonces también acá tenemos la cuestión del trauma sistémico colectivo por, ¿no es cierto?, o sea, la historia que han vivido el pueblo armenio con respecto a la persecución y a la muerte. Entonces, también esto atraviesa muchísimo, ¿no es cierto?, las cuestiones jurídicas. Entonces, acá lo lógico era primero hacerlo yo como profesional que estaba al servicio de lograr la escrituración de este inmueble. Entonces primero era mirar, poder visibilizar, poder entender que estaban pasando estas cuestiones, o sea, darlas por válida, ¿sí? Dejar a este tío que quedó sin herencia, este cese de diálogo, esta exclusión. Mirar a todos los que estaban interviniendo sin yo emitir un juicio de valor, sin decir esto es bueno o esto es malo, sino solamente estar ahí al servicio y no emitir opinión, y de alguna manera sintonizarme con aquellos que no habían estado en el sistema, que obviamente había sido este tío, esta mamá, porque tampoco, ¿no es cierto?, o sea, a su vez el mucho amor también excluye, ¿no? O sea, que por ahí con Marcelo lo vemos un poquito mejor, pero o sea, de alguna manera también se la excluye, entonces nos vamos poniendo como en sintonía con todos ellos, y también, sobre todo, sobre quien está como mirado o acusado, visto como el perpetrador de acá de la historia, es también reconocer este dolor que tenía el hijo mayor por no haber podido despedirse de su mamá. Entonces, acá la propuesta es trabajar con la frase, mamá, honro tu destino. Yo acá pedí autorización, le pregunté si a él le interesaba de alguna manera ver
algo, o sea, tratar de su lugar, estar un poco mejor, me dijo que sí, y le planteé, o sea, le escribí esta frase, le dije qué le parecía esta frase. Cuando él la lee, empiezan a humedecerse los ojos, y le pregunté si él estaba dispuesto y la podía leer todas las mañanas, si podía estar en contacto con esto, y me dijo que sí, que lo iba a hacer. Y a la letrada, ¿no es cierto?, o sea, que había venido a la reunión presencial, con ella se planteó el dejarla en la fuerza de su convicción que toda persona necesitaba ser representada, y que, o sea, lo que ella estaba haciendo era ejercer su ministerio, ¿no es cierto?, como abogada, y hacer, ¿no es cierto?, que la ley se cumpla respecto de sus clientes, y plantearles la frase de, bueno, antes fue antes, de cómo ella se sentía, y ahora es ahora, en relación con su otra colega, como diciendo, bueno, lo que sucedió antes queda en el pasado, ahora es ahora, y ahora hay una nueva fuerza para poder ir hacia, ¿no es cierto?, o sea, el objetivo que teníamos todos en común, que era poder hacer, ¿no es cierto?, la escritura del inmueble. Entonces, ¿desde dónde trabajamos? Cuando trabajamos con la mirada sistémica, siempre hacia una mirada hacia la solución. Entonces, luego de las intervenciones, estas abogadas comenzaron a comunicarse. Por eso nosotros decimos que hay veces cuando se hace una pequeña intervención, una pequeña pieza se mueve, empiezan a suceder otros movimientos, como a veces me gusta hablar de un reloj suizo, donde una pieza se mueve y todas las demás empiezan, ¿no es cierto?, a hacer como ese efecto dominó, y algo empieza a funcionar. Las abogadas empezaron a comunicarse vía mail, empezaron a acordar las liquidaciones de la venta, cosa que hasta ahora no habían podido hacer en un año de escritos judiciales que iban y venían. La inhibición se pudo levantar de inmediato, el centro médico emitió un informe favorable respecto de las facultades cognitivas del hermano mayor, y la venta pudo concretarse y la escritura pudo firmarse, si bien se hizo en dos ambientes separados en un mismo acto. Estas emociones subyacentes a esta operación salieron fenomenológicamente a la luz, o sea, cuando nos dispusimos a mirarlo sistémicamente, algo apareció de lo que estaba, ¿no es cierto?, o sea, como subyacente al tema principal. Todos los excluidos del sistema fueron mirados y se les dio su lugar, y recalcar la mirada profesional sin juicio facilitó entonces la comprensión de las dinámicas escondidas y posibilitó lo que nosotros llamamos un restablecimiento en el equilibrio de los vínculos jurídicos. A mí me gustaba esto, después yo ahora se los comparto, porque es muy atinente, si bien está hecho para los terapeutas en el ámbito, ¿no es cierto?, o sea, de la psicología, esto también nos cabe a todos los profesionales del derecho, porque nos da como la medida exacta de dónde colocarnos o dónde pararnos frente, ¿no es cierto?, al cliente, frente al requirente, frente al consultante. Entonces, esto, ¿no es cierto?, de acompañar, dice Alan Wolfett, se trata de estar presente para el dolor de otra persona. Nosotros no podemos hacer que el dolor desaparezca, solamente estar ahí, ¿no es cierto?, o sea, y estar disponible para hacer nuestra parte. Y esto de esta imagen, ¿no es cierto?, de ir al desierto del alma con otro ser humano, y no creer que somos responsables de encontrar la salida. Nosotros, como, digamos, de alguna manera, tomamos la mano de quien, ¿no es cierto?, o sea, busca la ayuda, y lo acompañamos a que no mire solo algo que quizás le da miedo o le da dolor, y solamente prendemos un foquito, una luz sobre eso que ha decidido mirar voluntariamente, y solamente le damos lugar a eso. Bueno, le dejo todas estas otras, ¿no es cierto?, o sea, premisas que Alan Wolfett habla de lo que sería la filosofía de acompañar. Gracias, aquí entonces hemos dado lugar hasta al fin de la presentación. Espero no haberlos aburrido, pero ahora hay muchas cosas por ahí para que les haga quedar alguna duda y eso, y yo estoy abierta, Marce, a que podamos, incluso algo que no les parezca que está bien, está buenísimo para que lo podamos charlar. Gracias, Raquel, la verdad que excelente, y sobre todo, gracias por tu aporte, tu tiempo, tu disponibilidad. Sé que hoy tenías también otras cosas superpuestas, quizá. Para variar.
y quería agradecer, y además recalcar esto que ya lo dijiste, ¿no? Que fíjense que este es un trabajo, voy a decir, en escritorio, ¿no? En oficina, en despacho, que no desplegó una constelación, digamos, prototípica, Claro. posicionada, como muchos a lo mejor conocen, pueden conocer. Y sin embargo, ¿no? Cuántas cosas desde el propio despacho, siguiendo todas estas técnicas que son miradas y sencillas, se puede hacer, ¿no? ¿Qué efecto profundo puede provocar 2 o 3 pequeñas intervenciones y sobre todo la disposición del profesional, ¿no? Con una mirada sistémica, ¿no? Porque hay cosas que vos incluiste en tu propia mirada, esto que se dice incluir en el corazón del facilitador, o bueno, en este caso del profesional, todas estas cuestiones que nadie puede mirar, y bueno, incluirlas para que puedan ser miradas y acompañar a verlas, ¿no? Sin hacer grandes despliegues de dramatización del tema, porque bueno, fueron, por lo que entiendo, pequeñas y sencillas. Sí, no, lo único que yo entiendo a veces que es muy difícil de comprender algunos de los órdenes de Hellinger en general, bueno, algunos, muchos, ¿no? Y cuando a veces se habla de jerarquía, eh, eh, es importante ver que la mirada de Hellinger habla de un río de la vida. Para él la vida, ¿no? Es muy importante, y la manifestación de esa vida es muy importante. Y como estamos atravesados por estas coordenadas temporoespaciales en esta manifestación, en este planeta por lo menos, o a través de nuestra conciencia por lo menos, humana, entonces es muy importante esta jerarquía temporal. No es una jerarquía tomada como... Sí, eh, militar, no es una eh, cuestión eh, militar. claro, no es eso, bueno, vos sos el padre y debo respeto porque así lo dice la ley en general. No, no. Sí, porque a ver, Hay un Marce, respeto de transmisión de vida, por eso digo, es importante que cuando se dice que el hijo no está en su lugar, no es que tenga que permanecer niño, lo digo como aclaración porque a veces no se comprende, entonces pareciera que el adulto siempre tiene que estar niño. No, no, el adulto tiene que seguir, si es adulto, adulto, y y además, no estar Marce, en el lugar de los abuelos, es decir, no obvio, estar en el lugar de los abuelos. y esta cosa, ¿no es cierto? Que muchas veces, ¿no es cierto? Este padre o esta madre quizás tengan una relación que es tóxica. Entonces, o sea, diferenciar este tema del vínculo y la relación. Entonces, muchas veces para poder amarnos tenemos que estar a determinada distancia en la relación, porque desde acá puedo reconocer que la vida me viene de vos y ahí está el vínculo. Entonces, esta diferencia de que en realidad a lo mejor este hombre o esta mujer tienen muchísima responsabilidad en el sistema, pero de acá lo que se trata es que la persona pueda tomar la fuerza que de la vida biológica le viene. Como si fuese, ¿no es cierto?, una batería, una pila, una corriente eléctrica, que es esta corriente que dice Marce del río de la vida. Entonces, el negar que este es mi padre o el negar que esta es mi madre, lo que me hace es excluirlos automáticamente y de esta manera pierdo fuerza. Cuando quiero ir hacia mi propio destino, no logro. Y aparecen un montón de situaciones. Entonces, eso como también fundamental. Por eso, por más de que haya sido, ¿no es cierto?, o sea, no sé, Hellinger pone un caso que es bien, bien extremo, que es un oficial de la SS, y como igual este hijo dice, bueno, a pesar de tus responsabilidades, vos sos mi papá y te reconozco como mi papá, y de vos me viene la Aunque vida. no te quiera. Y un montón de cuestiones, incluso en dinámicas más fuertes como una violación. Entonces, Sí, desde ese lugar, sí, hacer la desde este lugar se dice la jerarquía temporal, que bueno, que después en la pareja hay paridad, ¿no? No es que
tenga que ver con quién nació antes o después. No, No, nada más que para quienes no están al tanto de estos órdenes y de esta filosofía, puedan como ver la mirada y por qué hizo tanto hincapié en cómo se había roto esta jerarquía, ¿no? Sobre todo algo ahí estaba pasando con los hijos menores que seguían como repitiendo lo de la abuela. Por los motivos que uno pueda pensar, pero bueno, había una repetición también, ¿no, Sí, Raquel? igual además habría que haber mirado en el genograma qué pasaba más arriba, ¿no es cierto? Porque seguramente vamos a encontrar muchas más de estas cuestiones, y muchas de esas siempre terminan en el trauma y aparece algún tema de inmigración, algún tema, ¿no es cierto?, de guerra, Sí. fatalidad. Sí, sí. Y en relación a lo que hablabas del aspecto de sociología, yo me acuerdo, Josette, que ella contaba un caso en organizaciones, que bueno, trabajó mucho tiempo con la sucesión en el cargo de la hija más chica y de esta fundadora, que tenía cualidades muy intuitivas, muy creativas, llegó a tener una empresa multinacional, entonces a veces encontrar otros modos de hacer dentro de la empresa para los sucesores, viendo que no hay manera de ser igual, o a veces se van de la empresa porque, bueno, pero yo no soy como mi madre, y hay otras formas de reformular el lugar en la empresa sin tener que seguir ese modelo parental, ¿no? Tal Y cual. no irse, poder seguir. Oh. Así que bueno, preguntas, estaría bárbaro. Y preguntas, reflexiones, intercambios, dudas, todo. Raquel está abierta a contestar todo, así que adelante. Directamente abren el micrófono y... Blanche quiere... Hola Raquel, mucho gusto, Hola, gracias, fue placer. excelente. Me emocioné cuando te escuchaba y digo, ay, con qué claridad, y también sobre todo me gustó la exposición, cómo lo transmitís de forma ordenada, ¿no? Porque hay veces que comunicar cómo uno aplica la mirada sistémica al caso concreto es, sobre todo cuando no sabes que el público que te está escuchando, es como complejo, así que estuvo muy bueno, como mucha claridad y mucha estructura en ese sentido, pero fluido, así que gracias. Vos sabés que ayer, como que, nada, este es un comentario, no sé si tiene mucho que ver, pero hicimos un evento, yo soy de La Plata, hicimos un evento acá en el Colegio de Abogados de La Plata, y una chica que es estudiante me preguntó, mirá, muy lindo todo, me dice, pero yo en realidad quiero hacer escribanía, ¿vos no conocés a ninguna escribana, algún escribano que tenga esta mirada? Y le digo, no tengo la más pálida idea, le digo, bueno, entonces dije, hoy, cuando terminara este evento, iba a escribir, digo, bueno, por ahí alguna de las chicas del Instituto de Mar del Plata me podía pasar algún contacto. Este resonar maravilloso de la vida, ¿no? Hoy cruzarme a vos y bueno, ya le voy a pasar el contacto a ella para que te siga y nada, no sabía si no le decía que se sume, pero siento que bueno, que voy a poder hacer de puente entre ustedes dos, así que gracias, eso, nada más. Hermoso, hermoso lo que contás, Solange. Nosotros lo que buscamos, bueno, lo charlamos muchas veces con Marce, es esto de encontrar una mirada humanizadora de la profesión, o sea, ponernos al servicio, o sea, encontrar eso, que la gente se sienta, ¿no es cierto? O sea, que de alguna manera se siente protegido por su letrado y no que se tenga que cuidar de su letrado, su profesional del derecho, de quien sea, ¿no es cierto? O sea, pero justamente el dar esa interpretación a la profesión y darle ese nuevo sentido, ¿no? Como reinventarnos en la profesión y en el antes fue antes y ahora es ahora, y ahora podemos hacerlo diferente, ¿no es cierto? O sea, ni mejor, ni peor, ni igual, diferente, y ese es el desafío de ir abriendo otros nuevos caminos, ¿no? Así que gracias, sí, sí. A ver, como todo en la vida, ¿no es cierto? O sea, es por ahí, yo celebro y se lo digo siempre a Marce, que los felicito y las felicito por el hecho de que puedan abordar esto, lo mismo en otros colegios de abogados que van
¿no es cierto?, como con mucha fuerza hacia esto. Queremos emularlos e imitarlos también nosotros desde el notariado. Hay, digamos, como voluntad de empezar a mirar esto, pero bueno, como todo es algo nuevo, lo nuevo a veces trae un poco de miedo, y decir, bueno, ¿y esto qué es? Y ahí empieza, ¿no es cierto?, todo nuestro trabajo diciendo, no, que todo esto tiene un fundamento filosófico, o sea, hay cantidad de cuestiones escritas, está, ¿no es cierto?, o sea, muy vinculado también con la actividad de los profesionales de la salud, de la salud mental. Nosotros trabajamos muy interdisciplinariamente. A mí, por ejemplo, en materia de testamentos me ha pasado de trabajar, ¿no es cierto?, o sea, con una persona que cada vez que teníamos un encuentro y poníamos en claro alguna de las cláusulas, se llevaba, yo me acuerdo que imprimía ese proyecto de testamento y lo llevaba a su terapeuta para después en la sesión, en la terapia, poder charlar de estas cuestiones. Y en definitiva, acá lo que sucedía es que era una persona que tenía muchísimo miedo a la muerte, muchísimo miedo a la muerte. Entonces, y había que saber abordar eso, ¿no? Entonces, y como dice Marce, o sea, yo entiendo que vivimos en la Argentina, no somos Suecia, no tenemos juzgados, ¿no es cierto?, que funcionen ordenadamente, y que los tiempos a veces son un poco tiranos. Lo que sí les puedo decir que hay veces determinar un poquito de tiempo mirando el caso, aunque sea nosotros reflexionándolo, quizás no necesariamente hay que estar con la persona todo el tiempo, sino la escucha atenta, esta escucha pudiendo detectar, ¿no? O sea, somos como, acá está esto, acá está lo otro. Y es esto que nosotros también en la formación pasamos primero por nuestros cuerpos, entonces estamos como muy en sintonía con lo que está sucediendo. Esto que la persona me viene a contar ya está experimentando, yo ya lo he experimentado. Y además esto de la horizontalidad que hablábamos antes con Marce, siempre hay un regalo para nosotros y para nuestro sistema en lo que vamos viendo. Entonces quedarse con que hay algo que el otro puede estar sanando en su historia, que a su vez la estoy sanando también yo. Nada es casualidad. Y no, o sea, de alguna manera también conectamos mucho con situaciones que tienen que ver con nuestras propias historias. Entonces eso, ese lugar de humildad o lugar de servicio es a mí el que me gusta como rescatar. Nunca ser mamá o papá de los clientes. Así que bueno, no sé si a alguien le quedó alguna duda. Hola Raquel, yo te quería preguntar, Sí. vos decías esto de pedir, bueno, primero agradecerte, porque la verdad, súper claro. O sea, hace fácil la aplicación desde el estudio, que uno por ahí dice, bueno, ¿cómo haría? O sea, y lo que te decía Solange, esto de ordenado, bueno, miro los órdenes del amor, aplico los órdenes de la ayuda, veo las lealtades, las dinámicas, qué pasa con el trauma, veo lo sociológico. La verdad que, bueno, fue súper esclarecedor. Así que gracias. Y lo que te quería preguntar es esto, vos decís de pedir la autorización como para intervenir en el sistema del otro. ¿Eso cómo haces? ¿Vos te llega el caso, o sea, hablando de que te llega un caso limpito, jurídico, o en tu caso una escribanía? O sea, nadie viene a ver su sistema familiar en un escribano. ¿Cuándo pedís esa autorización o cómo vas interviniendo? ¿Y qué pasa si una parte te da la autorización y otra no? Suponete que en el caso que planteabas, el padre y el hijo mayor están de acuerdo y los menores no quieren saber nada. ¿Cómo lo manejarías ahí? Es una excelente pregunta la que hiciste, Marce, porque habilita a contar un poco cómo se trabaja desde estos lugares. En principio, o sea, hay veces hacemos como una pequeña broma en la escribanía y decimos, llamó fulano. ¿Y por qué llamó? ¿Porque quiere constelar o porque quiere hacer algún acto notarial? Entonces, hay veces no sabemos para qué viene, entonces lo preguntamos. Y muchas veces dicen, no, mira, te vengo a ver a vos, quizás esto no va a terminar en un acto notarial per se, pero lo que necesita es este orden, ¿no? Como ponerle orden. Esto que me están diciendo, o sea, que hay orden, y eso en realidad es algo que nosotros aprendemos a hacer en la formación, y, como a darle esto, ¿no? Y esto que Marce decía, que para Hellinger, a veces escuchar a Hellinger puede ser como, me pone en confrontación con determinadas situaciones.
que Hellinger tiene una frase que es súper famosa, que es primero el orden, después el amor. Y uno va a decir, ¿cómo el amor? Si el amor es lo máximo, el amor, cuántas canciones de amor que escuchamos, el amor es lo más. No, primero el orden, porque si no hay orden, este amor no tiene canales por los cuales fluir. Entonces, o sea, primer gran situación es esto, ¿no? Y con respecto a plantearle, ¿no es cierto?, a la persona, decirle, bueno, pero vos, ¿qué querés? Porque acá está el pedido, entonces como que se ponga en claro, ¿no? O sea, y que el pedido sea lo más cortito posible. Yo a veces les hago el chiste de decirle, decime como si fuera, o sea, ahora Twitter tiene más caracteres, pero antes en una época tenía 140 caracteres, decímelo en 140 caracteres, ¿no? O sea, ponerle una frase, un título como en una película, una música de una canción, contámelo cortito, porque tampoco podemos dejar que la persona venga a contar la historia de la vida, no podemos hacerlo. Entonces, en ese lugar, bueno, ahí, ¿cuál es la intervención que se puede hacer? ¿Querés trabajar? ¿Querés mirarlo sistémicamente o querés que lo veamos jurídicamente? Y ahí está la habilitación. Entonces la persona dice, no, realmente me gustaría ver un posicionamiento sistémico de esto. Ok, si estamos en una consulta individual vamos a trabajar, ustedes, no sé si ya los vieron acá, pero los palitos, ¿sí? O sea, los muñequitos, pueden ser Playmobil, pueden ser muñequitos de lana, hay un montón de situaciones, inclusive pueden ser objetos, lo importante, o plantillas, lo importante es que tengan un lugar direccional para ver a dónde están mirando, y la persona lo que hace es sacar de su mente la imagen, que quizás a lo mejor está bastante enredada, la pone en el espacio, y ahí el facilitador lo que puede ver es estas interrelaciones entre los elementos. Por eso todo el mundo, o el abordaje sistémico, en realidad, ¿no es cierto? O sea, un sistema es mucho más de la suma de sus elementos, porque no solamente son sus elementos, sino son las interacciones que se van gestionando entre cada uno de ellos. Interacciones que pueden ser positivas, o como dijimos antes, pueden ser dinámicas que traen algún tipo de alteración en estos órdenes familiares. Y entonces, si la persona en este caso quiere trabajar, lo va a trabajar solo desde su visión y su mirada, ¿sí? Entonces, yo no puedo entrar al otro tema, ¿sí? Más allá de que hay como un orden impresionante en constelaciones, y que también es facilitador en una constelación por ahí grupal con representantes que son personas y que ya no estamos trabajando con palitos o con plantillas, de alguna manera vas sintiendo la habilitación de hasta dónde se puede ir o no, y siempre hay que estar como en sintonía qué le pasa al consultante, si puede seguir viendo cosas, y aquello también que se va mostrando desde lo fenomenológico que dice Hellinger, ¿no es cierto? O sea, aparecen situaciones que estaban subyacentes, pero dentro de una constelación esto permite que salga a la luz y que se pueda de alguna manera gestionar, ¿sí? O sea, por ejemplo, en materia de trauma, es no haber podido escapar a alguien de la guerra cuando tenía que hacerlo y lo mataron. Entonces esa sensación como va quedando, y si yo no puedo escapar de una situación o de una encerrona jurídica, también me siento de alguna manera como aquel antepasado. Entonces, bueno, o sea, el poder, esa energía que quedó bloqueada y que genera trauma, poder sacarla, ¿no es cierto?, al movimiento, y que concluya aquello que no pudo hacer en aquel momento. Entonces, esto desde cuando ya llegamos a lugares complejos, ¿no? Trauma, donde hay abusos, donde hay situaciones más complejas, pero hay veces una cuestión legal tiene todo esto acá abajo, y viene en el combo. Entonces, y uno va avanzando si tiene la habilitación de la persona. Yo vengo trabajando ahora, por ejemplo, con una persona que desde la primera vez que trabajé, había, digamos, mucha resonancia para mí, porque nosotros trabajamos con el cuerpo como un lugar, como una caja de resonancia con lo que está pasando, de abuso. Y vamos por el quinto o sexto encuentro de acá a 2 años, y recién ahora para la persona está apareciendo como algo verdadero en su vida la situación del abuso. ¿Sí? O sea, o sea, no sabe si realmente sucedió y lo bloqueó, o si lo está imaginando. Entonces, o sea, son cosas que después, ¿no es cierto? O sea, una situación que me hace la contraparte y yo ya lo tomo, ¿no es cierto? Como que se me va la vida en eso. Se me está jugando la vida, y a lo mejor lo que se me está jugando es una suma de dinero y se acabó. Pero la persona lo percibe o lo siente desde ese lugar. Y ahí hay que también poder, ¿no es cierto? O sea, desdoblar esto y decirle, ¿qué te sucede a vos que cuando te llega esta demanda parece que se te juega la vida? ¿A dónde está resonando esto?
o con qué historia familiar está resonando, a quién le estás siendo leal cuando te pones en emergencia por esto. Es increíble, ¿eh? O sea, yo lo cuento, pero, o sea, experimentarlo realmente es fuerte, ¿no es cierto? O sea, me ha pasado casos también donde analizando el genograma, o trabajando el genograma, o sea, en el caso de la pérdida viene una persona, una señora a consultar, o sea, estaba muy, muy, muy mal porque había fallecido su hermana y había dejado un sobrinito de 1 año de edad, muy, muy duro, una chica joven, vital, o sea, falleció de una muerte súbita en el gimnasio, y cuando miramos en el genograma, había 2 abuelos que habían abandonado a un niño en una cesta, estilo Moisés, pero así, clarísimo, al año. Y yo les pregunto a ustedes si ahí no hay lealtad. Y estos abuelos habían sido condenados en el sistema por haber abandonado a este bebé. Entonces, al estar excluidos, viene un miembro nuevo, normalmente siempre el sistema a quien tomas a los más jóvenes, ¿sí? A los más inocentes, dice Hellinger, y dice, yo como ustedes, para mostrarle al sistema lo mismo, que tienen que ir a mirar esto y honrar esto en la historia. Y hasta que no lo vean, y hasta que nos sigan excluyendo, esto va a suceder. Y ella desconectó, abandonó también desde otro lugar. Y son cosas fuertes, ¿no es cierto? Pero trabajan todas a nivel del inconsciente. La configuración del inconsciente es un mundo que hace relaciones que escapan a cualquier configuración lineal, racional que podamos hacer desde la conciencia de vigilia, ¿no? Es una configuración totalmente que pierde la forma de causa y efecto lineal. Hace otra configuración que no se puede leer desde ese pensamiento, ¿no? No, Entonces, por eso lo bueno de este pensamiento y esta mirada sistémica es que trae todo esto complejo, que es como un ovillo, lo muestra con mayor claridad. Importante es entrenarse en la mirada y tener paciencia y respirar el caso también, respirarlo. Y analizar estos elementos, ¿no? Hay veces también es súper interesante cuando, por ejemplo, los que trabajan en sucesiones, mirar los genogramas, preguntar fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, van a empezar a mirar y a encontrar un montón de coincidencias. Entonces, de repente, el causante falleció a tal edad, y a tal edad la hija o el hijo se divorcia, se separa. Entonces acá, ¿no es cierto? O sea, se mira, o sea, la dinámica yo como vos mamá o yo como vos papá. O sea, vos perdiste la vida, yo quizás me quedo porque hay algo que me interesa quedarme, pero pierdo algo para ser hija, ¿no? Para merecer ser hija de este clan. Entonces es maravilloso, ¿no es cierto? O sea, cuando podemos ir encontrando estas cuestiones que además quedan como en el mundo ¿no es cierto? Del inconsciente, y que cuando la persona puede mirarlo y verlo, hay como un cambio de mirada tan importante y es tan liberador y permite, es tan habilitador a ir después hacia las propias metas, que realmente, o sea, a mí me gustaría, o sea, poder que todos podamos ver por ahí, porque sería como más fluir, ¿no? O sea, más fluida la vida. Es así. María, no sé, quiere preguntar algo. María Romina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me surgió familiarmente una pregunta. Cuando estás en una sucesión y en esa casa que no ocupa nadie aparece un usurpador, ¿se puede atribuir a algo? ¿Un usurpador en la familia? Hay que mirar siempre el sistema. O sea, vos como que no podés decir algo, ¿no es cierto? O sea, no, va a ser por esto. No hay una ley, ¿no es cierto? Porque siempre hay que mirar, cada clan es diferente, ¿no es cierto? O sea, pero también hay que ver qué sucede en el equilibrio entre el dar y el tomar de esa familia, ¿no? Hay familias que se han apropiado por demás de territorios, lugares, que han hecho, ¿no es cierto? O sea, de perpetradores, ¿sí? Que han dejado, ¿no es cierto? O sea, correte de esta tierra porque esta tierra llegué yo y es mía, y bajo la ley de las armas, y después varias generaciones atrás a un heredero le usurpan la casa.
o sea, desde esos lugares, ¿no es cierto? O sea, hay que mirar qué sucedió para poder establecer si hay alguna cuestión transgeneracional o no. O sea, por eso siempre hay que ser respetuoso y ver sobre ese caso puntual en el sistema. Ahora, temas de usurpaciones, temas de muchas pérdidas, temas de robos, ¿no es cierto? O sea, depende cuál es la ley de ese clan, ¿no es cierto? Acá puede ser que la ley sea, si tenemos plata nos matan. Entonces voy y me la juego toda. Y nosotros lo que estamos en realidad viendo es, y esa señora se juega a la fortuna de la familia, o ese tío dejó, ¿no es cierto? O sea, en la ruina a la familia, qué malo ese tío. Y sin embargo el tío está, o esa mujer está siguiendo las normas del clan. Y si sigo las normas del clan, pertenezco. Y esa es una dinámica. Entonces, ¿cómo cierro esa situación? Lo que hago es reconocer que eso existió y de alguna manera honrar eso, dejarlo en esa generación y muy amorosamente, como pedir esta autorización o esta venia de que me permitan a mí hacerlo diferente. Eso genera mucha culpa. Muchos de los principios de Hellinger responden a cuestiones atávicas. Entonces Hellinger dice, si la vida se abre paso, o sea, la vida viene a través de una violación y es vida, igual. Y acá lo importante es la biología y no el amor. ¿Por qué? Porque esto nos permite perdurar como especie, ¿no? Y este tema de los chiquitos y de los grandes en el sistema también tiene un origen atávico, ¿no es cierto? En la época de las cavernas, si digamos, el clan prehistórico es dirigido por un niño o por una niña, seguramente viene ¿no es cierto? O sea, un dinosaurio y se los come. Entonces, llevado a ese punto es de donde vienen, ¿no es cierto? O sea, estos principios, que lo único que importa es que la vida pueda seguir adelante, como sea. Y aún al precio que se paga para que esto suceda. Y ahí entramos, ¿no es cierto? O sea, a por qué quizás la vida venga a través de una violación. Y todos los conflictos que trae de poder tomar a ese padre, que además, ¿no es cierto? O sea, va a haber una inhabilitación de la madre que pueda ir ese hijo o esa hija hacia el padre. Entonces, ¿cómo articulamos todo esto, ¿no es cierto? Cuando son situaciones que nos llegan a la vida profesional. Y este permitirnos estar abiertos a esto sin juicio, yo les aseguro que más salen esos temas. Hay veces yo me hago una pregunta, es ¿por qué me cuentan todo esto? ¿Para qué me cuentan, no? Todo esto, ¿por qué tengo que enterarme de esto? Entonces, ahí vas haciendo tu propio análisis, que el hecho de saber que vas a mirar sin juicio habilita que la información aparezca. Es así, ¿eh? Pero hay que estar como muy dispuesto en el corazón a entrar sin juicio. Después tengo mi parte que salgo de este lugar y puedo decir algo malo también. No crean, la santidad no la tengo, pero me refiero cuando estoy en este lugar, sí trabajo desde ahí, ¿no? Desde un corazón abierto, desde un corazón que es amplio, que puede incorporar a todos, que no tiene juicio, ¿no es cierto? Así que bueno, desde ahí. Bueno, ahí yo veo que se les va acabando el tiempo, no quiero tampoco aburrirlas con tanta chacha, pero hay un montón para poder decir, así que, y me encanta que ustedes estén haciendo esto. Está bárbaro, Raquel, le agradecemos toda tu generosidad y tu tiempo, la verdad. Genial. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o alguna mirada que quiera aportar, porque esto desencadena. Lo importante es recalcar esto que decía Raquel, no podemos, no es dogmático. Sí hay como unos mojones que nos van guiando a través de los órdenes, pero no tenemos que tomarlo dogmáticamente. Parece que hay un dogma, pero no. Hellinger ve lo que está sucediendo, por eso es fenomenológico, por eso es lo que aparece. Y eso es importante tener en cuenta, porque no es que lo que se aplicó para esta sucesión, para este caso que trajo Raquel, es aplicable. Sí, es aplicable, bueno, miremoslo desde esta mirada de los órdenes o de la filosofía sistémica y bueno, sigamos esta estructura de mirada. Pero no significa que sea
repetible en todos los clanes, en todos los sistemas familiares. Hay modos de conectar estos elementos en una manera particular. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, cometemos el error de tomar el caso o el sistema como un objeto al que le ponemos algo, y es el sistema el que nos ofrece y nos muestra algo, es al revés el movimiento. Tal cual. Bueno. Andrea creo que quiere preguntar algo. No, cortito lo mío. Raquel, gracias, gracias, gracias. Bueno, tuve la suerte de conocerte en otro ámbito, maravillosa tu exposición. Y yo que no soy letrada, les quiero, estoy acá como de intrusa, gracias por la invitación porque es maravilloso. Ustedes no se imaginan lo que tienen en sus manos para ayudar, porque más allá de sus profesiones, con esta visión y con esta forma, todo va a ser mucho más maravilloso. La resolución de los casos y de los conflictos para los seres normales que no entendemos y que desconfiamos y que transitamos por conflictos donde debemos confiar en nuestros abogados, a mí me abre la cabeza y el corazón y me dice que esto, cuando sean muchos más en esta pantalla y todos puedan incorporar las constelaciones, todo va a ser mucho más fácil y más maravilloso. Y está en manos de ustedes, así que les agradezco porque creo que es algo que va a ser, como dijo Raquel, un antes y un después. Ya va a haber, digamos, mucha más claridad a futuro. Así que, y tu exposición, Raquel, me pongo de pie para aplaudirte. Gracias, gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Quiero Bueno, aclarar, Andrea, que no sos intrusa y nosotros el instituto siempre desde el inicio estuvo Me abierto encantó. a una Sí. mirada multidisciplinaria, así que en ese sentido la palabra intruso no tiene cabida, así que nada, eso. Bueno, yo les voy a decir una sola cosa para que se den cuenta. Cuando Andrea decía lo de intruso, a mí me empezó a molestar el estómago, pero esto era porque para mí ella tiene derecho a pertenecer. Entonces, o sea, cuando plantea eso, hay algo en mí que entra en tensión, y estas son las cosas que nosotros nos vamos dando cuenta cuando trabajamos con el cuerpo como en resonancia. Así que, Andrea, acá... Gracias. Y cuanto más interdisciplinario sea, mejor, porque desde este lugar, o sea, se van a poder interpretar muchísimas más las cosas, ¿no es cierto? O sea, me ha pasado de hablar con gente que está en el rubro inmobiliario, por ejemplo, y entonces no entiende por qué una casa no se vende, no se vende, no se vende. Y una vez, yo no sé si, Marce, vos estabas, pero estaba Mabel, mi maestra, haciendo, o sea, dirigiendo taller, y había una constelación de una propiedad que no se vendía. Yo no le puedo decir la cantidad de personas, de representantes que estaban muertos, ¿no es cierto? O sea, tirados en el piso, era una línea impresionante de personas muertas, y donde había un gran tema, ¿no es cierto? Todo eso como adicionado a la casa, ¿no? Entonces, cuando se pudo gestionar todas esas emociones, tanto dolor, tanta situación, recién ahí hubo algo que aflojó en el sistema familiar y que permite que este mueble salga. Entonces hay cosas que son, la verdad, muy complejas, y también, es cierto, que atraviesa un montón de actividades, así que no es solamente lo legal. Andrea, yo te quería decir, no sé cuál es tu profesión, pero sé que haces unos víngores, unos muñequitos y talleres Sí. hermosos, así que tenés que estar acá. Así que si querés poner tu sello en el chat para que te contacten, ¿viste que tenías que estar? Sí, gracias, gracias, gracias. Ahora se los pongo, bueno, Raquel fue parte de mi constelación el otro día, acabo de perder mi trabajo después de 16 años como gerente en una empresa, y bueno, la vida a veces te empuja a tomar decisiones y a hacer cosas que postergaste, y creo que este es uno de los caminos que yo me había dejado de costadito, así que no les quiero robar más tiempo, pero gracias, Marce, ahora lo comparto. Gracias, gracias, gracias. Hermoso. Una super constelación esa. Oh, sí. Bueno, digo esto y las dejo. El martes ya tengo el ciclo. Impresionante. Después de 2 meses de espera, así que estoy muy ansiosa. Gracias. Con tu mamá y con tu papá atrás a ese sexo. Gracias, muchas gracias. Bueno, Sonia.
Bueno, muchas gracias, Raquel. La verdad que comparto lo que todos dijeron, la exposición clarísima, metódica, y la verdad que muy bueno. Y rescato esto que decís de la mirada sin juicio, porque es una mirada que en realidad necesitamos cambiar. ¿Viste esto que decías vos? Muchas veces recibimos casos y clientes que por algo llegan a nosotros, ¿no? En esta cuestión sistémica. Y entonces muchas veces tomamos partido, y en este tomar partido nos volvemos el cliente, nos volvemos, incluso, bueno, esto lo hemos visto muchas veces en constelaciones, que los abogados son los que realmente traban la salida del conflicto. Y las partes por ahí no tienen mayores problemas, son los abogados los que son tomados también por el conflicto y por sus cuestiones también personales y porque estamos en un sistema, todos enredados. Entonces esto me pareció hermoso, me pareció muy lindo y además se nota en toda tu exposición y en lo que nos compartiste, el gran trabajo personal que tenés hecho sobre vos misma, así que en ese sentido felicitarte y ¿qué más quería decirte? Y que bueno, esto, ¿no? Vos tenías como muchas opciones ahí en este análisis que sé si tomaste una punta, que como decimos a veces es una pequeña punta, pero esa pequeña punta menos es más, es un elemento del sistema modifica todo el sistema, y nosotros también como elementos del sistema, porque nuestra mirada modifica el sistema. Entonces, de acuerdo al lugar donde nosotros nos paramos, también vamos a encontrar esto, ¿no? Que algo va a impactar en el sistema en el que estamos interviniendo, que es de alguna manera el sistema que viene, el caso que viene a nosotros. Y después otra cosa que quería decirte es esto, que la otra vuelta también en el seminario de Derecho Ambiental nos preguntaban cómo hacen esto, ¿no? De estas intervenciones, cómo se animan a decir. Yo decía, cuando vos realmente tenés internalizada esta mirada, no te da vergüenza decir que sos facilitadora en constelaciones, no te da vergüenza decir, yo hago derecho sistémico, ¿no? ¿Y qué es eso? Bueno, el derecho sistémico es esto, ¿no? La aplicación de los órdenes del amor al ámbito. ¿Querés que lo miremos? O sea, uno se anima a ofrecer también, pero porque ya está como integrado en uno y te sentís como orgullosa, ¿no? De ser, además de abogada o escribana, facilitadora en constelaciones, ¿no? Entonces es como esta posibilidad de integrar los distintos aspectos que somos y los distintos caminos que hemos recorrido. Así que bueno, nada, felicitarte, agradecerte. Me hizo acordar mucho también a un caso que yo tuve donde pasaba algo parecido, ¿no? En esa asociación pasaba algo parecido en la asociación de la madre. Es impresionante la sincronicidad, ¿no? De las cosas que suceden y cuando vos amplías la mirada, cómo todo empieza a tener un sentido. Y por supuesto el regalo para uno mismo cuando podemos abrir y decir, bueno, ¿y esto qué trae también para mí, para mi propio sistema? Maravilloso. Gracias Sonia por tus palabras, porque es así. Yo la palabra no me siento orgullosa, sino que me siento como con una responsabilidad que a veces yo entiendo, como le pasa a Marce también, que estamos como tomadas por el sistema también con esta responsabilidad de mostrar que es por acá, ¿no? Que esta es la parte, ¿no es cierto? O sea, yo traigo acá a colación una frase de la doctora Cristina Yaguno, que fue, ¿no es cierto? O sea, alguien que me mostró todo esto, porque yo fui muchos años a sus talleres, primero en este trabajo personal que yo arrancaba, porque la idea es siempre pasarlo primero por el cuerpo de uno y por la vida de uno y por la experiencia de uno, para después recién poder llevarlo, ¿no es cierto?, a la vida de otros. Y Cristina tiene esta frase, ¿no es cierto?, que en el corazón de los abogados descansa la paz. Miren qué frase, ¿no?, sanadora respecto de la profesión. Entonces, o sea, yo invito, ¿no es cierto?, a decir, bueno, ¿qué les pasa en el cuerpo si una persona dice cuervo? ¿Y qué pasa en el cuerpo, ¿no es cierto?, o sea, si una persona dice mi defensor, ¿sí?, o quien me ayuda, o quien me protege legalmente. Entonces, ¿cómo cambia esto? Entonces,
esos cambios son cambios intrínsecos desde lo profesional. Acá tengo presentes a la escribana Gisara, a la escribana Belén Calvaña y a la doctora Tedesco, que todas venimos del ámbito del Colegio de Escribanos de Capital Federal, y que cómo cuesta, ¿no es cierto? O sea, que esto se vea o se mire o se le dé una entidad, o sea, muchas veces se lo asocia con cuestiones esotéricas o que, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser algo raro, prohibido, pecaminoso. Entonces, o sea, primero como trascender ese lugar y decir, ok, yo estoy al servicio de los sistemas, incluso de los organizacionales, y lo único que me queda es poner semillitas y soltar, porque una de la primer frase, ¿no es cierto?, que el constelador dice es, renuncio a salvar a mis padres. ¿Sí? Entonces, cuando renuncio a salvar a mis padres, suelto muchísimas situaciones, incluso esto de ponerme en un lugar de querer salvar. Entonces, en la profesión a mí me ha tocado ver cómo profesionales quieren abordar al cliente y ponerse en padre o en madre de ese cliente y no le permiten ni tomar la decisión ni estar en su lugar de adulto, y cómo eso también en definitiva se le vuelve en contra del profesional porque desvirtúa el vínculo en sí, ¿no es cierto? Y alguien se va a terminar enojando y se va a ir yendo porque no estamos respetando la horizontalidad. Entonces también tener como presente eso, y también el saber decir, yo no puedo ayudarte. No puedo ayudarte porque tu tema está tocando todavía temas míos. Y yo tengo un punto ciego en lo que vos me estás trayendo. Y también saber decir eso, ¿no? Poder decir eso es el saber no hacer, ¿no? Como quedarse en un lugar ahí diciendo, y hasta acá puedo, que también es muy, muy importante, ¿no? O sea, es una herramienta maravillosa para usar en el ámbito de la mediación, en las audiencias que se tienen en forma privada, y hacer ejercicios, ¿no? Y decir, bueno, o sea, sentate en esta silla, usar también elementos de la Gestalt que también recibimos en la formación, decir, ¿qué te pasa cuando estás acá? ¿Qué sentís? ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Se contrae? ¿Se expande? O sea, ¿está vital? ¿Está deprimido? O sea, hay un montón es poner a la persona en contacto con las emociones, que tanto, digamos, o sea, desde la idea del positivismo, ¿no es cierto? O sea, lo único válido era la mente, y lo racional, y todo lo que era emocional tenía que dejar, tenía que salir, ¿no es cierto? O sea, no podía ser parte, y ahí estábamos excluyendo. Entonces, estas nuevas miradas innovadoras, donde están trayendo las habilidades blandas, donde cuando entramos como personas traemos las dos partes del cerebro, no dejo una de lado y solamente trabajo con una. Entonces, desde estos lugares, ¿no es cierto?, es donde yo también estoy integrada para poder ponerme al servicio. Así que me parece que como corolario es esto, ponerse al servicio para mí es lo más importante. Después lo demás sucede, ¿no? Sí, cuando te decía lo de sentirte orgullosa era porque a mí en una época me había pasado justamente el que estaba completamente disociada. En el ámbito jurídico era abogada, en el ámbito de las constelaciones era facilitadora. Entonces, y la verdad es que cuando tenía que presentarme a dar una charla en el ámbito de lo jurídico, no me salía a decir que era facilitadora también. O sea, me daba como vergüenza. Tuve que yo suspender mis propias voces de juicio. Claro. ¿No? Y por supuesto, y seguir trabajando mis puntos ciegos, como decir, para poder en un momento sentirme integrada. Y ahora me sale naturalmente, no me sale de otra manera. O sea, porque algo se integró en mí. Pero también es importante esto de que a veces pensamos que en el ámbito de lo jurídico, que es un ámbito que es más duro, que es más mental, que bla, 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 también nosotros ponemos esa voz del juicio. Y cuando nos permitimos suspender esa voz del juicio, también algo se abre. Entonces es como también hacer ese ejercicio de empezar a dejar de lado este discurso de que este lugar es así. Este lugar es un lugar que está traumatizado, o sea, es un lugar congelado, donde no hay cabida para los sentimientos, pero porque hay un trauma también institucional, ¿no? Y todos los casos jurídicos encierran un trauma detrás. Pero esto que están haciendo ustedes del instituto es algo absolutamente renovador en cuanto a, ¿no es cierto?, o sea, a la filosofía y a la mirada y al rol profesional. Entonces, de alguna manera, están ponderando lo que es el ejercicio, ¿no es cierto?, o sea, del ministerio del abogado
desde acá. Y este cambio interno que están generando, que están gestando, se van a terminar contagiando en otros espacios, y bienvenido que esto así sea, porque para poder dar algo al afuera, si no está hecho desde el adentro, como y casi imposible. Entonces, yo creo que ahora va a venir la época en que las organizaciones tengan que trabajar internamente para después poder llevar algo diferente al afuera. Así que bienvenido a toda esta movida, Marce, gracias, como siempre. No, me reía, igual ahora estoy viendo que como estoy sin luz, no sé qué está pasando acá, estoy en zona Constitución en Mar del Plata, no tengo luz. Capaz que si me quedo sin batería, porque estaba con ese problema desde hoy. Me hacía reír porque una vez hablando del instituto en el colegio, me dijeron, y esto está grabado para el colegio, ustedes que andan pero bueno, como a mí me dio mucha risa y me lo tomé a risa, dice, ustedes que andan con los saumerios, me dijo un colega. Entonces me da risa eso que está contando Sonia, dice, ustedes que andan con los, sí, vos estás con los saumerios, hablando del instituto, y yo la verdad que largué una carcajada, porque fue muy gracioso y me lo tomé como algo muy gracioso, porque bueno, no tenía otras cosas para decir tampoco, y a él se le figuraba el saumerio para nombrarlo. Pero bueno, si se me corta, quiero decirte gracias Raquel, gracias a todos los que estuvieron participando, es la última reunión del año, ojalá podamos reunirnos los que estamos en Mar del Plata, hacer un brindis juntos y nada, sigamos adelante, formando, como siempre digo, esta masa crítica y dándonos lugar a este nuevo sistema desde esta mirada a todos, incluyendo a todos los profesionales que quieran trabajar, y como decía, la paz en el corazón, la paz en el alma, y se refiere a la reconciliación. Para mí, reconciliar opuestos. Creo que esta visión de no culpa y de no mirar lo bueno y lo malo que traía Hellinger es algo para tomar, porque el juicio a veces nubla la vida misma. Entonces, juzgar y criticar y juzgar y criticar, siempre hay un juzgamiento en la crítica. Así que la verdad que estar al servicio de la reconciliación como abogada y mediadora y como muchos colegas, me parece que es para mí, por lo menos, un sentido muy importante de acción. Así que bueno, nada, digo esto por si me despido. No queremos que se te termine la batería, que te dure un poquito más, que el Zoom no te consuma todo. Bueno, gracias de corazón, estoy para lo que necesiten acá disponible para seguir haciendo estos intercambios. Ojalá yo pudiera invitarlas a alguna comisión de derechos sistémicos o algo, todavía no la tenemos, estamos trabajando para que, ¿no es cierto?, o sea, de alguna manera esto se pueda ver. Yo presido en el colegio la Comisión de Innovación y Tecnologías, o sea, me tienen más por tecnóloga que por consteladora, pero el grupo que se encuentra trabajando lo pulsamos a través de esta mirada. Entonces, realmente hay fuerza y ahí se nota, esa es la diferencia. Así que sí, tal cual, es una forma de innovar también. Así que cuando dijimos innovar, bueno, es lo tecnológico y también esto, que van a ser las dos grandes situaciones de la humanidad, ¿no? O vamos a ir a lo técnico o vamos a ir a lo humano. Pero bueno, o sea, viene un nuevo... son nuevas tecnologías. Son nuevas tecnologías. Exacto. Bueno, un placer enorme. De corazón, gracias Marce de vuelta, esto es como un sueño cumplido, que de aquella vez que nos encontramos, lo hemos logrado, así que a disposición, en serio, es muy lindo poder estar acá al servicio. Sí, fecha de 2022, ojalá. Nos vamos a Mar del Plata, ojo, nos vamos para allá. Bueno, muchísimas gracias, un beso enorme. Será hasta el próximo encuentro cuando quieran. Un beso enorme, nos vemos. Chao. Muchas gracias.